Buenos días de nuevo. Para mí es una, de verdad, grandísima alegría poder presentaros a Rafael Fasio, que es el ponente internacional de este año, ha venido desde Brasil y vais a ver que el esfuerzo, también gracias al profesor Jimeno Feliu, con cuyo proyecto hemos subvencionado el que pueda estar hoy aquí con nosotros, vais a ver que el esfuerzo, bueno, yo creo que va a valer la pena. Porque en Brasil, bueno, es un gran país. Ahora os voy a dar un poquito unas notas del perfil de Rafael. Es un país que, además de ser muy grande, tienen pues evidentemente unas problemáticas muy similares a las nuestras y están trabajando mucho y bien en materia de compra pública de innovación. Yo he tenido la inmensa duda, la gran duda de cómo presentaros aquí a Rafael Fasio, porque está la presentación académico formal y la presentación de amiga. Voy a hacer, creo que un mix. Primero de todo, la académico formal, porque se lo merece y os lo merecéis también vosotros, saber quién es la persona que os va a hablar. Él es procurador, todavía no es procurador general, pero yo creo que lo será, de Sao Paulo, con lo cual ya podéis imaginar la dimensión que tiene Sao Paulo y lo que esto supone desde el ámbito teórico, práctico y experiencial. Él, bueno, aparte de ser doctor en Derecho Administrativo, y tuvo también una fellowship en el Foro Económico Mundial que tuvo en San Francisco, con lo cual ya solamente con estos datos ya veis que tiene un perfil absolutamente internacional. He dicho que es procurador del Estado de Sao Paulo y no os he dicho que ya lleva desde 2013, o sea que tiene una experiencia dilatada en este ámbito, ¿no? Muchas veces 10 años pues es una gran experiencia, 12 pues todavía mucho más. Además, es consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo, que todos aquí presentes conocemos y sabemos la labor que lleva a cabo en compra pública e innovación. Aprovecho un inciso para decir que antes me he olvidado que el agradecimiento también de corazón a CEDETI, que además de estar aquí presente, este año nos ha colaborado específicamente en una de las modalidades del Premio Amparo Puig, que conoceremos quién ha ganado mañana, ¿no? Entonces quiero específicamente, muchísimas gracias María Vega y Anabel por estar aquí presentes y por todo vuestro apoyo siempre, no solamente en esta edición, siempre. Bueno, decía, consultor externo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, autor de diversos libros, el último una monografía sobre precisamente compra pública de innovación en Brasil, que no la he traído, pero si la veis ya solamente por la portada apetece leerla. Y luego el contenido y dices, menos mal que me la he leído, ¿no? Os la recomiendo muchísimo y hoy nos va a hablar específicamente de esa construcción de capacidades para la innovación pública y específicamente de un toolkit que hicieron en compra pública de innovación y del observatorio de CPSI que ahora os explicará él. Pero bueno, aparte de esto, como amiga, solo quiero daros un dato para que sepáis qué tipo de persona es la que tengo sentada aquí a mi izquierda en este momento. Y es que él, ya he dicho que es brasileño, en realidad es italo-brasileño, pero aprendió español con la idea de poder transmitir qué es la compra pública de innovación y qué es lo que están haciendo en Brasil. O sea, esto ya denota qué tipo de persona es, con lo cual yo me callo porque creo que vamos de verdad a aprender mucho y además espero, quizá te corte cuando te queden 10 minutos, 15, de tal manera que podamos hacer un turno de preguntas porque yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Muchísimas gracias, Rafael, de verdad, por estar aquí. Bien. Bien, antes que nada quiero agradecerles mucho por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí con ustedes, especialmente para poder hablar de un tema, como dijo Carmen, que es un tema no solo de trabajo, pero también un tema de estudio de tantos años. Como bien, Carmen ya me presentó, pero la contratación de innovación es algo que hemos hablado hace mucho tiempo, siempre con base en un discurso teórico de que el poder de compra del Estado puede ser una herramienta importante para impulsar la inversión e innovación en varios países. Pero lo que les voy a presentar hoy, me parece que tal vez en Brasil seguramente es la primera vez, pero en otros países de América Latina también, son datos cuantitativos de contrataciones de innovación reales, casos concretos que tuvimos en Brasil, de un mapeo que se llama Observatorio de CPSI, por eso la imagen en la pantalla, que muestra tal vez cómo utilizar esta herramienta en modo más eficaz a partir, claro, de datos e evidencias de casos concretos. Hoy, también antes de empezar, quiero también pedirle disculpas en anticipación por el español. Carmen dijo, claro, que estoy aún tomando clases,
pero hablo italiano. Italiano es una de las mis lenguas principales, entonces suelo hacer un poco de confusión. Entonces, o el acento o entonces alguna palabrita en italiano, es por eso que me sale. Empezando como guión de esta charla, guión de esta presentación, quiero, como dijo Carmen, empezarles contando un poco del toolkit de contratación de innovación, también con un pretexto para mostrarles un poco las modalidades de procedimientos que tenemos en Brasil para contrataciones de innovación, sobre todo las encomiendas tecnológicas, nuestra versión de contratación pública precomercial, pero también la modalidad que se suele utilizar más hoy en día en Brasil, que es el CPSI, el contrato público de solución innovadora, al cual nosotros dedicamos el primer observatorio. Entonces, no solo estudios cualitativos, como solimos hacer en el derecho en muchos países, en la investigación jurídica, pero también por la primera vez con datos cuantitativos sobre este fenómeno, enfocándonos específicamente en esta modalidad. A partir, claro, de estos datos, de las evidencias que me parece muy importante enfocar, quiero presentarles también un caso específico de contratación de innovación en el campo de la salud, un caso también de CPSI, de contratación pública de solución innovadora, que tuvo el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Paulo, con 4 retos en COVID persistente. Entonces me parece un recogido desde el más general hacia el más específico, pero también después, eventuales preguntas, podemos enfocarnos al final. Entonces, empezando por el comienzo, el toolkit de contratación de innovación me llena de hecho de orgullo, porque es un proyecto, es hoy el mayor proyecto de construcción de capacidades institucionales para innovación en Brasil. Brasil tuvo en 2016 una reforma legislativa importante, una ley actuada en 2016, el nuevo marco legal de ciencia, tecnología e innovación, fue responsable por la creación de varias herramientas, varios instrumentos, procedimientos jurídicos nuevos que crearon muchas posibilidades a los gestores públicos que quieren hacer contrataciones de innovación en el país. También en 2021 tuvimos actuada también el marco legal de startups, donde está basada este procedimiento de contratación pública innovadora que les dije, que también, claro, creó lo que tenemos, nuestra primera versión de lo que la literatura extranjera suele llamar de problem-based acquisition o challenge-based acquisition, o sea, contrataciones públicas que no están basadas en esta idea general que tenemos que definir todas las especificaciones técnicas de un objeto antes de la contratación, pero que permite la descripción profundizada de un problema y que el sector privado nos presente propuestas de soluciones para poder solucionarlo efectivamente. Este proyecto, el toolkit, se basa, claro, no solo entonces en traducir la complejidad del marco legal a los gestores, pero también un esfuerzo muy importante de estandarización de documentos, siempre basándonos en casos reales, porque eso es algo que crea mucha seguridad jurídica a los gestores, saber que, claro, están haciendo compra de innovación, pero la aversión al riesgo es un fenómeno universal. Y entonces la inseguridad jurídica es un problema que todos enfrentamos, no solo en América Latina, no solo en España, pero también en los Estados Unidos. Yo estaba trabajando en el Foro Económico Mundial con contrataciones de soluciones de inteligencia artificial. Mucho la idea de cómo traer la importancia de la ética en los usos de los algoritmos, en las contrataciones de innovación que hacen, por ejemplo, los americanos, y la aversión a riesgo también en el sistema americano es algo muy presente. Entonces, crear instrumentos, herramientas de seguridad jurídica es importante para que podamos vencer este desafío. Y también, entonces, no solo traducir la complejidad de las leyes, no solo estandarizar documentos, porque de PDF ya tenemos muchos PDFs en el mundo, pero también un esfuerzo importante de capacitar los gestores para que sepan cómo utilizar estas herramientas, estos instrumentos. La idea principal aquí es crear siempre una guía completa que torne más sencilla la aplicación, también con una importancia del lenguaje. Nosotros en Brasil solemos decir que los abogados hablan jurídiques, una otra variedad de la lengua portuguesa, pero es importante que nosotros abogados
al menos intentemos hablar más simple. Entonces, claro que el lenguaje sencillo es una herramienta importante para eso, pero estos esfuerzos se ven en la práctica cuando vemos, por ejemplo, que los pliegos, a veces cuando estamos hablando con startups, a veces escribimos para nosotros y vemos que, por ejemplo, algunas startups no entienden bien cómo escribimos nuestros pliegos, nuestros documentos jurídicos, sobre todo con nuestros vieses del sector público. Entonces, nos parece importante invertir tiempo, invertir esfuerzos en tornar más simple el lenguaje. Este proyecto, siempre inspirando en traer buenas prácticas para cada uno de los modelos, ya produjo. Aquí tenemos este flujograma que yo hice para el BID, cuando estaba trabajando para ellos como consultor, hice algunas publicaciones para el BID. Este parece una mapa de metro, no es la mapa de metro de San Paulo, pero un mapa de metro de Nueva York, un mapa de metro de Moscú, algo así, porque son muchas líneas, pero también muchas alternativas al cual los gestores públicos pueden recoger, no solo para hacer, por ejemplo, investigación básica, mucho basada en la colaboración, en la cooperación, pero también procedimientos de contratación que tienen un poco más la idea de la competición como base de procedimiento. Lo que, claro, la imagen no todo pueden leer, también está en portugués, pero lo que pasa, el mensaje subliminal es que tenemos muchas alternativas. Y una cosa que el derecho administrativo, no sé cómo es en España, pero el derecho administrativo en Brasil no lida muy bien, no maneja muy bien, es la fungibilidad, la posibilidad que se da al gestor público de elegir entre más de una alternativa. Nosotros estamos aprendiendo con las contrataciones de innovación que hay casos, en muchos casos, como puedes ver en la figura, que sí los gestores pueden elegir entre varias posibilidades que están admitidas por el derecho. Esto para nosotros, no solo para la contratación de innovación, pero también para el derecho administrativo, crea, claro, algún impacto por su novedad. Tenemos entonces muchos tipos de instrumentos ya en el toolkit que ya están estandarizados. Les dije de la encomienda tecnológica, nuestra versión de la contratación pública precomercial, inspirada en las directivas europeas de pre-commercial procurement, pero también en la experiencia norteamericana, sobre todo el DoD. Entonces se hace una mezcla entre la experiencia americana y la experiencia europea, que también crea un procedimiento de contratación directa para contrataciones precomerciales cuando hay riesgo tecnológico en nuestra legislación, la idea de incerteza e incertidumbre que viene de la ciencia. Les dije, hablemos un poco más de la modalidad especial de licitación del marco legal de startups. Tenemos, claro, muchos instrumentos ligados a área que hoy dirijo en la propiedad intelectual e innovación en la Procuraduría General del Estado, los casos de transferencia de tecnología, licencias, cesiones de derechos de propiedad intelectual, también otros instrumentos, podemos decir, accesorios, como por ejemplo los acuerdos de confidencialidad, que son muy importantes en negociaciones, y también, por ejemplo, modelos de gobernanza para constituir comités de expertos que se pueden utilizar en muchos tipos de procedimientos de contratación de innovación. También este año tenemos más 3 casos, incluso las consultas preliminares al mercado, basadas un poco en la experiencia europea, que son útiles, por ejemplo, cuando el gestor público sabe que o quiere utilizar un instrumento de contratación de innovación, pero aún siente la necesidad de profundizar más en el aprendizaje del problema y, claro, también la elección de la modalidad que deriva de allí. Entonces, algunos de estos documentos ya están traducidos gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, no solo del portugués al inglés, pero también al español, porque solimos hablar poco con las personas, solimos hablar poco con otros países. Y es importante que hagamos más intercambios de alianzas internacionales. Entonces, la traducción de los documentos, por más sencillo que pueda parecer, es una barrera que tal vez sea importante transponer. Bien, aquí las traducciones, entonces ya tenemos todas las versiones bicolumnadas con este apoyo que nos da el Banco Interamericano. Aquí el itinerario de aprendizaje, la idea de capacitación
que les conté, la idea de crear, por tanto, todo un itinerario de aprendizaje en cada una de las modalidades que tenemos de contratación de innovación, a partir de vídeos muy cortos que nosotros hicimos en alianza con Sebrae, una agencia brasileña de apoyo a las pymes, a las pequeñas y medias empresas. Entonces también tienen un papel, un rol importante en el apoyo a startups, que hicimos creando varios vídeos muy cortos, lenguaje muy sencillo, están abiertos en YouTube, para crear algo muy simple, diciendo cómo se usa, para qué sirve cada uno de los instrumentos que tenemos. Todo eso es importante porque, claro, nos ayuda a difundir procedimientos, instrumentos que aún son muy nuevos en Brasil, ¿no? Estamos hablando de, sobre todo, el marco legal de startups de 2021, un cambio también legislativo importante que tuvimos también en 2021 en la legislación general de contrataciones públicas. Entonces, estamos hablando de cosas que en el derecho trabajamos con camadas geológicas, ¿no? Entonces, es aún todo muy nuevo. Entonces, es importante crear instrumentos que nos permitan difundir conocimiento sobre los instrumentos de CPI particularmente. Y ahora, llegando entonces a la segunda parte de esta presentación, quiero enfocarme en uno de estos instrumentos, una de estas modalidades, que es el contrato público de solución innovadora del marco legal de startups, uno de los procedimientos que les dije que fue creado en 2021 y que es, como dije también, nuestra propia versión de los problem-based acquisitions en Brasil. La idea principal de este tipo de procedimiento, que se basa también en modo más general en los procedimientos de contratación precomercial, pero claro, en una versión más simple y también un poco más rápida. La idea principal es una licitación, un procedimiento que está dividido en 3 etapas. En la primera, un pliego que nos enfoca en la descripción técnica de un objeto, pero en la descripción profundizada de un problema. De un problema, por ejemplo, como el Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasil, una entidad de control, tuvo en un caso real con el siguiente problema. ¿Cómo fiscalizar en 5.600 municipios de Brasil el uso de recursos federales en la pavimentación de carreteras? Es el problema que tiene el Tribunal de Cuentas de la Unión en un caso real que tuvimos. Por ejemplo, después de presentar este problema profundizada con su descripción en el pliego, propuestas del sector privado que van a ser avaliadas por una comisión especial, 2 propuestas, por ejemplo, salieron. Una, por ejemplo, usar imágenes de drones que pueden, por ejemplo, colectar imágenes antes de los trabajos, durante y después. También una otra propuesta, completamente diferente en términos económicos, pero que sí ayuda a solucionar el mismo problema, imágenes de satélite. También estructuras diferentes, pero ideas que pueden solucionar el mismo problema. Aquí, después entonces de una etapa de negociación, que es algo que no se suele tener en contrataciones públicas en general, pero una etapa de negociación que es importante para, sobre todo, definir derechos de propiedad intelectual, formas de remuneración, en otros casos de estructuras de incentivos que, sobre el punto de vista económico, son importantes para permitir el desarrollo privado de la tecnología. Se llega a la etapa de CPSI, del contrato público de solución innovadora. La idea, básicamente, un tipo especial de contrato administrativo para hacer una prueba, un test de una solución. Un test que puede tardar 12 meses, entonces 2 años, 24 meses, y que puede costar 1,6 millones de reales, que es $275,000. Estos testes se pueden hacer, como por ejemplo en el caso que les dije del Tribunal de Cuentas de la Unión, simultáneamente. El pliego define cuántos testes se pueden hacer, dependiendo, claro, de las posibilidades de presupuesto también de cada órgano. Después del test del CPSI, se puede llegar a una tercera etapa, que también no suele existir en contrataciones públicas comunes, del contrato de suministro. Puedo entonces elegir cuál de las, por ejemplo, en este caso, de las 2 soluciones, aún no sabemos porque los tests aún están en vigor con el Tribunal de Cuentas de la Unión, pero después que terminen, el tribunal podrá elegir
uno de estos dos casos para un otro tipo de contrato basado en la misma licitación especial, en el mismo pliego, que puede llegar entonces como vigencia al doble, 12 más 12, ahora 24 más 24, 48 meses. En términos de valor, se quintuplica de 1,6 hasta 8 millones de reales, 1,3 millones de dólares. Todo eso, entonces, es una idea importante, claro, de innovación abierta. No hace falta recoger a los conceptos de Chesburg, por ejemplo, de permeabilidad institucional, pero me gusta mucho decir que innovación abierta es un poco de humildad intelectual. Saber que ni siempre con nuestras organizaciones, sobre todo en el sector público, sabremos elegir las mejores soluciones para los problemas que tenemos. Esta es la idea principal de innovación abierta y este tipo de procedimiento es un procedimiento, claro, jurídico, pero que está vocacionado a hacer innovación abierta en la práctica. Lo que pasa es que después del caso del Hospital de Clínicas, que tuvo la oportunidad de redigir el pliego, entonces de trabajar mucho en este caso, nuestra minuta, nuestro modelo de CPSI fue una referencia muy importante en Brasil. Entonces, claro, nuestro trabajo en la Procuraduría General del Estado se transformó en un referente importante sobre el uso del CPSI. Entonces, era una cosa que ya estaba en el radar, ¿no? Poder acompañar, pero no había bases de datos de casos concretos para que pudiéramos, por ejemplo, saber cómo estaba siendo utilizada en la práctica esta modalidad, este procedimiento. Como les dije, en 2021 fue creado. Entonces, con mi equipo, yo tengo la fortuna de tener un equipo que les dije, quedamos 8 meses cercando pliegos, contratos en la Internet para que podamos construir una base de datos que nadie tiene, que no existe. Ellos dijeron, sí, vamos. Después de 8 meses creamos este relatorio de este proyecto de investigación que se llama precisamente Observatorio de CPSI, donde, claro, presentamos las bases de datos, pero también un análisis profundizado de los datos y evidencias que recogemos durante todo este mapeo. Aquí, en el QR, también en el enlace, tenemos no solo el relatorio, pero también la base de datos completa, con todos los casos, todos los pliegos, todos los contratos, quiénes fueron los contratistas, los retos, los valores, todo está abierto y todo está disponible. Pero, claro, hay muchas cosas para enfocar, pero hay unas cosas especiales que quiero mostrar a ustedes. Aquí es como una grande foto que fue sacada el 1 de junio de 2025, después de 4 años de uso del marco legal de startups, desde 1 de junio de 2021 hasta entonces 1 de junio de 2025, los primeros 4 años de un marco que está se utilizando en Brasil, está se utilizando mucho en contratación de innovación, pero es importante también que yo pueda enfatizar, es aún un círculo de aprendizaje institucional que no está completo. Basta que pensemos que el marco legal de startup solo en el CPSI puede tardar 2 años, más 4 del contrato de suministro. Entonces lo que tenemos aquí es una foto, claro, de un proceso que está aún sucediendo, que está aún ocurriendo. Pero lo que tenemos acá, los datos y evidencias por la primera vez de casos concretos de contratación de innovación, son ya muy interesantes. En este mapeo, mapeamos, claro, 127 pliegos con 277 retos, 277 desafíos. Los pliegos pueden, claro, elegir cuántos desafíos van a presentar. En los municipios, los alcaldes de Brasil tienen mucha creatividad. No sé cómo es en España, pero los alcaldes suelen tener mucha creatividad. Entonces hay casos que mapeamos que hay, por ejemplo, 18 retos en un mismo pliego, que es mucho. Crea dificultades después, sobre todo para comunicar de forma adecuada los retos, los desafíos al público objetivo de cada caso. Y claro, si estamos trabajando con municipios, se crea, por ejemplo, un reto, un desafío muy genérico
cómo podemos hacer para mejorar la salud de nuestro municipio, o cómo hacemos para mejorar el aprendizaje de matemática y portugués a los niños, cosas muy genéricas suelen tener menos suceso que problemas más profundizados, que se sepa mejor lo que se pretende del punto de vista del órgano público. Estos 277 desafíos renderon 192 CPSIs, contratos públicos de solución innovadora, y hasta el momento solo 16 contratos de suministro. Pero entonces uno puede decir, pero Rafael, entonces estos son casos de suceso, solo 16 contratos de suministro, pero hay que tener en cuenta que de estos 192 CPSIs, 48% aún están en vigor. Por eso les dije que estamos sacando una foto de un ciclo que aún no está completo. Entonces, 48% están aún en vigor. Claro que la tasa entonces de conversión de CPSI hacia el contrato de suministro aún no sabemos decir ahora, pero es importante que este proyecto de mapeo siga para que podamos tener más datos en el futuro. Una cosa también interesante es lo uso, por ejemplo, por entidades públicas. En este lado podemos ver, por ejemplo, que 227 pliegos, más de la mitad son de la Petrobras, la gigante empresa de petróleo de Brasil, que claro, tiene muchos recursos, puede invertir mucho, pero también tiene una larga, grande experiencia de innovación abierta. Esto es muy importante porque este tipo de contratación de innovación no es fácil. Contratar innovación es difícil en todos los países del mundo. Entonces, tener una previa experiencia de innovación abierta, como por ejemplo Petrobras, claro que es algo importante. Y también en términos de recursos para invertir, Petrobras tiene desde 1999, hay una política en Brasil que prevé inversiones obligatorias en contratos de concesión de las áreas de óleo y gas. O sea, Petrobras es obligada, como todas las empresas que exploran óleo y gas en Brasil, petróleo y gas, son obligadas a invertir en investigación y desarrollo, percentuales mínimos de los contratos de concesión. Y como el petróleo en Brasil va muy bien, con el presal sobre todo, las inversiones son altas. En la realidad, y no sé cómo es en España, en la SEDECTI, pero la realidad es que parece a veces que faltan proyectos o faltan buenos proyectos. Entonces, Petrobras invirtió mucho haciendo muchos casos de CPSI. Después, lo segundo grupo más relevante, los municipios, las municipalidades, como les dije, los alcaldes suelen tener mucha creatividad, pero claro que suelen ser casos de ciudades mayores, o sea, grandes capitales de Brasil, grandes municipios como Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, que tienen, claro, más capacidades, no solo capacidades de inversión, pero también capacidades institucionales para crear buenos programas de innovación abierta y programas, por tanto, que pueden utilizar instrumentos nuevos como el CPSI. Después tenemos casos de estados, les voy a presentar nuestro primer caso en São Paulo de Hospital de Clínicas, pero también algunas otras agencias federales, como el caso del Tribunal de Cuentas de la Unión, que les conté. Se está utilizando mucho, solo para que ustedes puedan tener idea de la cantidad o, por ejemplo, del movimiento de estos pliegos o del uso de esta modalidad. En octubre del año pasado, yo tuve una previa del observatorio. En octubre eran 86 pliegos. En junio, 127. O sea, un crecimiento muy grande en un espacio de tiempo relativamente corto. O sea, se está utilizando, se está desarrollando mucho este tipo de instrumento. Pero se dice que no podemos tener hijos favoritos, pero datos favoritos sí podemos tener. Y mi dato favorito de acá, sin duda, es la duración del procedimiento. Una cosa que también medimos fue la duración entre la publicación de cada pliego y la celebración de cada contrato público de solución innovadora. O sea, no estamos teniendo en cuenta
todo el percurso que llamamos en portugués, sobre todo en Brasil, de fase interna, o sea, todo lo que ocurre hasta la publicación del pliego, no está en este número. Solo después que se publica, el procedimiento como se desarrolla hacia la celebración del contrato. Tenemos poco más de 8 meses, 245 días prácticamente. Esto, claro, tarda mucho y muestra que la experiencia brasileña de contratación de innovación está en línea con la experiencia, por ejemplo, de Estados Unidos y también algunos casos de la experiencia europea de contratación de innovación. Procedimientos de CPI suelen tardar más que las contrataciones comunes, porque, claro, tenemos que negociar derechos de propiedad intelectual, tenemos que negociar formas de remuneración. La forma de, por ejemplo, de evaluar las propuestas también no es objetiva, como se suele, por ejemplo, evaluar, por ejemplo, propuestas solo con base en el precio. Entonces, suele tardar más. Pero uno de los datos más interesantes, nosotros también medimos los casos en que los procedimientos de contratación tenían lo que llamamos, en modo más general, de etapas intermedias, pitches, hackathons, demo days, pruebas de concepto, que etapas entonces adicionales en el procedimiento de contratación. Lo más curioso es que, claro, se espera que este número de 245 con etapas adicionales va a ser mayor. Cae para 204 días. ¿Por qué? Si estamos añadiendo etapas intermedias, ¿por qué la media, el promedio, se cae para 204? Bien, tenemos una hipótesis. El bello de trabajar con datos es que no tenemos certezas, tenemos hipótesis. Y una hipótesis interesante que nos explica la economía, tal vez sea porque creando estos tipos de etapas intermedias, este tipo de etapas intermediarias en el procedimiento, se puede tal vez reducir incertezas, asimetrías de información y, claro, crear espacios de negociación durante el procedimiento que torna más sencilla algunas etapas, por ejemplo, de evaluación de propuestas y también definiciones de derechos que van, por ejemplo, tardar más sin las etapas intermedias que con ellas. Entonces, es una hipótesis que nos ayuda a explicar por qué este dado se modifica así. Uno también, caso interesante que medimos en este mapeo, fue los diferentes arreglos de propiedad intelectual. Algo interesante porque la administración en Brasil no está por nada habituada a negociar derechos de propiedad intelectual. Entonces, estos son uno de los primeros datos de una experiencia que para nosotros es aún muy nueva. Lo que vimos es que tenemos 3 grandes grupos de alternativa. La primera, la mayor parte de los casos, suele definir que los derechos, desde el pliego, que los derechos de la eventual solución serán de la contratista. Esto es interesante sobre el punto de vista privado porque ya garantiza que no sabemos lo que resulte, pero que la empresa tendrá los derechos sobre la propiedad intelectual de la solución resultante. El segundo grupo, la solución salomónica de cotitularidad. Mi casa, su casa, mi solución, su solución. Entonces ya se define, como dije, salomónicamente, que la propiedad intelectual será compartida entre la entidad pública y la entidad privada. Esto puede ser interesante como estrategia de desarrollo comercial. Por ejemplo, Recife tiene una empresa pública que se llama Emprel. Es una empresa pública que en Brasil se puede ser contratada de modo directo por otras entidades administrativas. Entonces acá, cuando eligieron la cotitularidad, fue una estrategia comercial interesante. Si queremos vender la solución a entidades públicas, la entidad pública puede contratar, es muy más sencillo contratar directamente en Emprel, pagando royalties a la startup privada. Mientras, si queremos escalar la solución a entidades privadas, lo puede hacer directamente la startup porque es cotitular, pagando royalties a Emprel. Entonces, cotitularidad no es solo una estrategia salomónica para definir algo que no sabemos aún cómo definir, pero puede ser una estrategia comercial interesante. Y para terminar, la negociación en el propio procedimiento de CPCI, en la etapa de negociación, que a nosotros del derecho administrativo suele, por ejemplo,
nos gusta mucho la consensualidad, formas de negociación, pero una vez hablando con lo que llamamos de startupero en Brasil, que son los emprendedores que están a frente de startups, me dijo una frase impresionante que hago aquí la licencia de propiedad intelectual para reproducirles, que definir o dejar que se defina la propiedad intelectual en la negociación del procedimiento es como entrar en una partida de fútbol sin saber para qué lado es el gol. O sea, crea una etapa adicional de incertidumbre que puede no ser interesante para atraer la atención de entidades privadas. Eso puede ser un problema para nosotros en el sector público. Esto todo muestra cómo son complejas las contrataciones de innovación y claro también cómo los datos son interesantes. Pero, bien, algunas conclusiones, ya hablamos, ¿no? Como por ejemplo, las contrataciones de innovación pueden ser ricas y los datos los muestran. Ya hablamos que retos muy genéricos y amplios pueden ser problemáticos, sobre todo al final del procedimiento, cuando se va a evaluar cada propuesta, puede ser un problema. Hablamos un poco de la duración del procedimiento, algo que es un promemoria importante a los gestores brasileños que a veces piensan, no sé cómo es en España, pero cuando hablamos de contratación de innovación, suelen escuchar algo que no hablamos. Suelen entender que contrataciones de innovación son una alternativa rápida y sencilla al rigor de las contrataciones tradicionales. Pero los datos de evidencias que recogemos hacia acá nos mostraron que no es así, que tarda. Y tarda mucho más que las contrataciones. Para nosotros la modalidad principal se llama pregão, la contratación de casi 99,6% de los casos, un procedimiento basado solo en criterios de precio, tarda mucho menos, claro, que todo este procedimiento de SPI. Y al final, una cosa importante en la hora de hacer nuestro mapeo, pero que muestra un poco de cuánto nuevos son estos procedimientos, un poco de confusión procedimental. En el acto, por ejemplo, de llamar, por ejemplo, el CPCI de, llamada pública, llamamiento público, por ejemplo en portugués, concursos, convocatorias, nombres genéricos, porque en los portales oficiales de contratación pública, como en el Portal Nacional de Contratación Pública de Brasil, el PNCP, aún no existe una categoría específica para CPCI. Entonces, también la creatividad de los gestores aparece aquí. Al final, entonces, para la tercera y más breve, última parte de mi intervención de esta charla, quiero hablarles un poco más de un caso específico de CPCI. Un caso que tuvimos, que trabajamos mucho, tuvimos el honor de poder ayudar. Un caso importante del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo y que también fue nuestro primer caso de CPCI en el estado de São Paulo. El estado de São Paulo, Carmen habló un poquito, solo para que sepan. São Paulo es grande en población como España, 40 millones de personas. En términos de territorio, grande como Reino Unido, como Inglaterra. Pero en términos de PIB, de riqueza, es Argentina, Paraguay y Uruguay sumados. São Paulo es un estado importante. Mi ciudad de São Paulo, tiene la grande São Paulo, casi 20 millones de personas. Brasil tiene un sistema de salud, el Sistema Único de Salud, que fue creado y modelado como el sistema británico, el NHS. Entonces, un sistema universal, gratuito. El Hospital de Clínicas es la mayor institución, el complejo hospitalar más grande, abajo del Ecuador. Este hospital que tiene, para ver, por ejemplo, solo uno de los datos que tenemos acá, más de 22.000 profesionales de salud. Es la estructura terciaria de nuestro sistema de salud. O sea, los casos más complejos de Brasil en todo el país se tratan aquí. Este hospital, claro que tiene mucha historia, pero también para nosotros en la área de la salud es un referente muy importante. Tenía, claro, muchos problemas relacionados al COVID. Desde la pandemia, desde entonces de 2020-2021, creó este programa que se llama Impulse para hacer validación
sobre todo de soluciones desarrolladas por inversores privados, startups, en la área de la salud, porque el sistema brasileño, los casos que tenemos, son, claro, de mucho valor para poder validar estas soluciones. El Impulse, en 2020 comenzó a trabajar con la validación, haciendo pruebas que vienen desde el diagnóstico hasta la implementación. Pero tuvimos el marco legal de startups en 2021, entonces ya en el 2022 empezamos a trabajar intentando hacer una versión de este programa que ya existía, del Impulse, pero con modificaciones, claro, con el procedimiento licitatorio especial del marco legal de startup y sus dos versiones especiales de contratos administrativos. Para eso se eligió algo importante, como les dije, una estructura terciaria de nuestro sistema de salud que estaba entonces intentando lidiar con un problema que nadie sabía aún cómo lidiar, que es el COVID persistente. Algo que, claro, crea muchos síntomas. Yo mismo tuve algunos problemas de COVID persistente. Después que regresé de los Estados Unidos, yo tuve COVID allí, cuando fui a hacer, por ejemplo, una audiometría, porque notaba que mi audición no era la misma. Yo hice 2 audiometrías varias veces. Me dije otorino. Me dijo el otorino, ¿tuviste COVID? Sí, esto es muy común. No sabemos lo que pasa, pero lo que pasa es que mi audición cambió mucho después del COVID. Yo entonces también no sé lo que pasó. Tampoco los médicos del hospital de clínica sabían cuando estaban delante de varios tipos de síntomas, de molestias que la COVID persistente les brindó como experiencias nuevas. Entonces, le pareció interesante usar un procedimiento de contratación innovadora también para este tipo de reto. Y se crearon entonces 4 retos, 4 desafíos, tanto de diagnóstico como para tratamiento de molestias y síntomas de COVID persistente. Por ejemplo, el primero que ganó esta empresa que se llama Pixels, un reto de análisis de datos e investigación, sobre todo porque aún no sabemos cómo recoger estos tipos de datos de COVID persistente. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo lo clasificamos? ¿Cómo lo recogemos? Entonces, esto fue un reto interesante. El segundo y el cuarto, alias, son casos de tratamiento, un más enfocado en rehabilitación física de esta startup Stradu, que creó entonces un protocolo, con aplicación móvil de un protocolo de tratamiento más basado en las molestias físicas del COVID persistente. Este cuarto reto, con tratamiento cognitivo y psiquiátrico de esta cuarta startup Metacognitive, creó lo que llaman los médicos no sé si en español existe la misma expresión, pero en portugués se suele llamar jogo serio, un juego serio, para, de hecho, crear un juego que funciona como un tratamiento para molestias que crean dificultades cognitivas, sobre todo en personas mayores. Y también este tercer desafío, la jornada digital del paciente, que esta startup Agile Health Tech ganó, algo que suele ocurrir mucho en estructuras terciarias, sobre todo en molestias como esta del COVID persistente, que la población inicia un tratamiento, pero después, este es un reto importante en todo el sistema de salud, se lo abandona. Lo que el hospital llamaba de gestión poblacional. ¿Cómo podemos garantizar que las personas que inician un tratamiento en una estructura donde los recursos son escasos puedan mantener este tratamiento hasta el final? Entonces, este es un reto interesante usando algo que todos los brasileños usan mucho, que es WhatsApp, para que se pueda tener siempre la persona más así consciente de sus obligaciones, pero también consciente de cautelas y precauciones importantes que debe tener mientras hace su tratamiento. Entonces, todo eso es, claro, casos que están aún en test. No llegamos en el contrato de suministro, porque son casos que aún se están testando. Aquí se eligió también como casos de biotecnología, suele ser así, no solo hacer una prueba solo por 12 meses, pero
hacer la prórroga para 24 para que se pueda tener y recoger más datos. Entonces están precisamente en esta etapa. Eso, claro, también fue interesante también sobre el punto de vista de CPI, porque permitió no solo al Hospital de Clínicas, pero también usando el CPCI por la primera vez, tener más alianzas, también intercambios con otras instituciones, no solo algunas startups que fueron, por ejemplo, que presentaron propuestas en los procedimientos, porque este caso también lo hicimos con el apoyo del BID, entonces fue también nuestro primer caso con los pliegos traducidos al inglés y al español, pero también nos muestra que trabajando con innovación abierta, también tenemos que pensar en abrir los mercados. Entonces, esto en Brasil fue un caso que tornó también el Hospital de Clínicas como un referente importante, no solo para contrataciones de innovación, pero también en innovación abierta de modo más general. Para terminar, porque ya hablé mucho, tengo algunas publicaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo bromeo que tengo muchos PDFs, ¿no? Tengo el blue, el azul, el verde, el amarillo. Estoy escribiendo un rojo ahora. Entonces tengo varios colores de PDF, pero acá en el primero es una investigación más profundizada de las causas de la inseguridad jurídica en Brasil. El segundo, que está en inglés, muy interesante, hicimos con otros consultores casos profundizados de algunos estudios de caso entonces, de experiencias de contratación e innovación, su intersección con experiencias de innovación abierta. Y el tercer, en amarillo, el mapa del metro que le mostré, estación por estación, procedimiento por procedimiento comentado. Entonces, el portugués leído suele ser más fácil que el portugués hablado, entonces les invito. Y también tengo, como muy gentilmente dijo Carmen, mi monografía sobre contratación pública de innovación, y claro, también resultado de mi tesis doctoral, entonces tengo un poco de orgullo de presentarla como un resultado también de investigación que presenta no solo los datos que le mencioné, pero también las discusiones más específicas que podemos tener, sobre todo en el campo del derecho y especialmente en el campo del derecho administrativo, sobre todo pensando cómo tenemos que repensar los institutos de contrato administrativo a estas nuevas realidades en que tenemos que pensar en negociación, en más flexibilidad en casos que no solíamos hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Intuyo que si ahora dijera que levanten la mano los que están de acuerdo con lo que había dicho yo previamente, tendríamos un pleno, así que ¿para qué? A mí me gusta especialmente el ejemplo de Brasil porque vemos cómo han hecho, ¿no?, normativa, pero normativa aplicada, ¿no? Incluso iba a decir burocracia en el buen sentido, procedimientos estandarizados, buscamos simplicidad, sencillez de la documentación. Todo esto con base en datos, sin información, sin métricas, lo hemos hablado muchas veces en muchos congresos. Estamos jugando, no sé a qué, pero no es un juego serio, ¿no?, sino que es un juego sin más y necesitamos esa información para poder aplicarla. Y además me gusta mucho porque ya ven, ¿no?, Sao Paulo con la dimensión que tiene. Si ellos lo han logrado, yo creo que todos nosotros podríamos lograrlo, incluso el Sistema Andaluz de Salud, que es un gran, ¿no?, estado casi en sí mismo, ¿no? Y luego con ejemplos prácticos, insisto, basando en datos, ¿no? El cómo una consulta al mercado puede no solo mejorar el resultado, sino incluso agilizar el procedimiento de licitación. O sea, que esto que dice a veces, es que esto me va a paralizar. Cuidado, no, que la certeza te va a ayudar a contratar mejor y además más rápido. O que te manden un WhatsApp para mejorar la adherencia de los medicamentos, ¿no? Este gran problema que tenemos y que, de hecho, uno de los grandes primeros proyectos de compra pública de innovación en salud que tuvimos aquí en Aragón fue precisamente eso, para mejorar la adherencia en pacientes de edad avanzada, ¿no? Pues que te avise es una buena señal, una buena práctica. Y aquí, además, seguiremos atentos a este resultado de proyectos que están todavía en evolución. Y no sé si ahora, como además él ha sido estricto, muchísimas gracias, en el cumplimiento del tiempo, tenemos todavía 10 minutos para que le podáis preguntar sobre los aspectos que queráis profundizar, ya tenemos una pregunta. No sé si alguien, porfa,
igual vais pasando el micrófono. Tenemos allá... Bueno, os voy a pedir, si queréis, que digáis simplemente quiénes sois para que él sepa quiénes estáis hablando. Yo os conozco a la mayoría, pero así sabe quién le pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Soy Javier Colás. Bueno, quiero felicitarle por el grado de avance que vemos que están haciendo en Brasil y también por el esfuerzo de traernos esos ejemplos hasta aquí, hasta Aragón. No sé cuánto de la experiencia que trae viene del área de salud y yo creo que los que estamos hoy aquí trabajamos fundamentalmente en el área de salud, que en nuestro caso es un área extremadamente importante para avanzar en este sentido, ¿no? El área de salud tiene mucha complejidad, no tanta como el hospital de clínicas, porque aquí nuestros hospitales son un poco más moderados, pero sí que tiene mucha importancia. Nosotros, cuando llamamos soluciones aquí en España, son en general soluciones para procesos transversales. Y lo son porque en España estamos intentando trabajar bajo el concepto de Value-Based Healthcare y de creación de valor, y las soluciones transversales las podemos medir por el valor que crean, ¿no? Las soluciones transversales nos llevan en general a que los pliegos tienen que ser atendidos por consorcios, porque las soluciones transversales incluyen distintos productos o pueden incluir e incluso distintos servicios. Lo mismo pasa en las compras públicas precomerciales, por ejemplo, que es una etapa más temprana donde en la investigación participan también distintas entidades. Esto genera bastante complejidad y mi pregunta está relacionada con el toolkit, que me parece una idea excelente y que además yo creo que nos podemos pensar aquí el llevarla a la práctica. En el toolkit que habéis diseñado, os ocupáis también de herramientas para la creación de estos consorcios. La creación de estos consorcios que responde también, puesto que los consorcios llevan un tanto de co-creación con las unidades clínicas que tienen los problemas y, por lo tanto, nosotros encontramos que el mayor número de problemas está en la formación de los consorcios, tanto en la definición de las necesidades de las soluciones como en la oferta de posibles soluciones. Y esto me lleva también a hacer otra pregunta sobre la titularidad. En general, en estos consorcios el tema de la titularidad es compleja. Esta complejidad se ve agravada con la digitalización, no digamos ya con la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, en realidad, el propietario de los datos es el cliente, es el hospital y, por lo tanto, nosotros vemos que ahí se va a incluir la cotitularidad en este tipo de cosas. No sé si sucede lo mismo en Brasil. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sobre el tema de los consorcios, la verdad, sí tenemos consorcios en Brasil, pero no tenemos como hay, por ejemplo, en las directivas europeas, las contrataciones cooperativas de catalíticas. No sé si la traducción es así en español también. Cooperative and Catalytic Procurement. ¿Es lo mismo? Catalíticas de cooperativas. Sí. Esto no tenemos en Brasil. Lo que falta a nosotros son instrumentos de agregación de demanda. Los consorcios tenemos, pero por ejemplo en derecho administrativo en Brasil tenemos que hacer, por ejemplo, leyes municipales para crear consorcios de municipios. Son procedimientos que tardan mucho y que a veces tienen propósitos específicos. Los consorcios municipales en Brasil existen para muchas finalidades, sobre todo para iluminación pública. Municipios, también agregación de demanda para concesiones en el sector eléctrico se torna un poco más atractivo. Y también el problema de la basura, tratamiento de residuos sólidos, que también son problemas que se tratan mejor con agregación de demanda. Pero no tenemos aún instrumentos específicos de creación de consorcios o entonces creación de contrataciones catalíticas o cooperativas en el tema de contrataciones de innovación. Eso, yo escribí un texto sobre eso hace 2 semanas que se publicó. Y me parece un cambio legislativo importante en nuestro sistema. Entonces, claro que es un reto aún producir este tipo de legislación, entonces no tenemos este tipo de instrumento en el toolkit. Pero tenemos ya casos de consorcios
de iluminación pública que hicieron un CPCI para desarrollar soluciones innovadoras, sobre todo para utilizar el potencial, por ejemplo, para las antenas de 5G, no sé si se dice el mismo en español, pero se suele poner más antenas, entonces existe una casi simbiosis entre la iluminación pública y las antenas de 5G, porque se puede entonces, aprovechando la estructura de la iluminación, poner más antenas. Este es un caso de CPCI que tenemos. No me acuerdo ahora cómo se estaba definiendo los derechos de propiedad intelectual de este caso, pero tengo casi certeza que se definió que los derechos serían definidos en la etapa de negociación. Entonces, como es un procedimiento que aún está en andamiento, no sé si ya se definió o en este caso específico cómo se definieron los derechos. Pero es sin duda un problema importante, es algo que Brasil, que es un Estado federal, entonces un poco hay muchas similitudes con la estructura regional de España, de comunidades autónomas, pero también algunas diferencias. Entonces, para nosotros, los municipios en Brasil son entidades propias de la federación, o sea, tienen no solo personalidad jurídica, pero entonces también no son autarquías o entidades menores dentro de los estados, tienen su propia autonomía. Entonces, crear consorcios en Brasil es algo que tarda mucho. Es sin duda algo que aún tenemos que hacer. Pero la segunda pregunta, la titularidad, esto es un punto que, por ejemplo, no solo en consorcios, pero en agregación de demanda, en los criterios que usted menciona, como por ejemplo la titularidad de los estados, también, claro, es un aporte importante para definir la cotitularidad y también una participación mayor en la solución resultante de la institución que aporta los datos. Seguramente un punto importante de referencia. Hola Rafael, soy Pedro Hueso, soy profesor en la Facultad de Derecho, pero de mercantil, no de administrativo. Y me dedico a esto de los DPIs y todo esto. Una pregunta previa. ¿En la CPSI solo van startups o la habréis...? Porque la sensación que me ha dado un poco que estaba muy focalizado en... Supongo que tendrán ese camino especial, ¿vale? Pero no solamente van... Porque claro, también tendréis grandes empresas que van a eso, ¿no? Sí, vale, sí. Vale. Y la otra pregunta es... ¿la cotitularidad lo dices en sentido jurídico o económico? Porque aquí en Europa básicamente sí que hay un couso, pero sobre la base de atribuir licencia normalmente o la titularidad a la empresa y luego una licencia más o menos amplia a favor de... Esa es la otra pregunta que te quería hacer. No, perfecto. La segunda pregunta, cuando mencioné cotitularidad está en el sentido jurídico. Entonces, los dos son titulares. Claro que puedo, por ejemplo, crear una licencia exclusiva, Carmen, y así creamos algo económicamente semejante, pero similar. Pero lo que medimos en el gráfico que le mostré era la cotitularidad como estaba escrita en los contratos, en los pliegos. Entonces, en el sentido jurídico. La primera pregunta es interesante porque el marco legal de startups creó este procedimiento. Mientras estábamos en el proceso legislativo, originalmente era restrito para uso de startups, o sea, solo podían ser contratistas startups que estaban definidas según un concepto del artículo 4 de la ley. Un concepto de startup que se aplique a todas las áreas del mundo es un concepto en sí muy problemático. Yo estudié para el BID el caso de Startup India, un programa de 2015. Cambiaron el concepto de startup en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020 yo hice mi publicación en tono C, pero les garantizo que después de 2020 también lo cambiaron. Y suele ser así, porque startups, por ejemplo, en TI, en tecnología de información, es una cosa, en biotecnología, otra completamente diferente. Entonces, crear entonces conceptos así, muy cerrados, que están en la ley, era algo problemático. Y una propuesta que fue acogida durante el procedimiento legislativo que después resultó en la actuación de la ley que creó el marco legal de startups, fue precisamente dejar la posición de contratista más abierta. O sea, pueden participar según la ley personas físicas o jurídicas isoladamente o en consorcio. Y la inclusión de personas físicas, que no es habitual, pero la inclusión de personas físicas fue porque todos que trabajan con startups saben
que las startups solo se formalizan, solo se crean, por ejemplo, la personalidad jurídica cuando tienen su primer cliente. Entonces, permitir, y este es una cosa importante de este procedimiento, los documentos se presentan al final y no en el comienzo del procedimiento. Entonces, se puede permitir que la mejor solución valorada pueda después garantizar a la empresa que la presente o la persona que la presente la oportunidad de formalizarse para poder vender al gobierno. Ahora me toca a mí. Muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Mis preguntas son un poco más prácticas sobre el procedimiento en sí. Claro. Por lo que ha preguntado Pedro, entiendo que la CPSI está abierta, es un procedimiento entre comillas abierto, todo el mundo se puede presentar, ¿correcto? Sí. Durante esa ejecución de la CPSI, ¿estamos hablando de testeo o estamos hablando de desarrollo de la solución? Me explico, ¿hablamos de un nivel de desarrollo tecnológico 4, 5? ¿Hasta qué punto va a llegar esa CPSI? Perfecto. El CPSI consente hacer los dos, tanto el testeo de algo que ya está pronto desarrollado o entonces también etapas de desarrollo. Solimos decir que el CPSI es interesante de 5 hacia 9 casos del TRL, porque claro, podemos tener, en el caso que les presenté del Tribunal de Cuentas de la Unión, nadie duda que ya existen drones y que existen satélites. Pero claro que este uso específico de la solución de fiscalización de obra de carreteras con estas dos tecnologías, claro que suele necesitar algún tipo de customización. Pero suele, claro, como hablamos de un test, de pruebas, algo más allá para etapa de TRL más 8 y 9. Entonces, CPSI es algo que suele funcionar mejor a soluciones más desarrolladas y con niveles más altos entonces de TRL. Y entiendo que se define en el propio pliego. Sí, vale. A base a cada problema, cada desafío que se presente. Otra pregunta. Entonces, ¿a esa CPSI podéis seleccionar a más de un licitador para que desarrolle a la vez o únicamente y exclusivamente a uno? Entiendo, porque como he leído lo del caso del hospital, parece que se selecciona únicamente a uno por challenge o se pueden seleccionar a varios. El pliego puede definir. En el caso del Tribunal de Cuentas que les conté, teníamos un problema, entonces un reto, un desafío con 3 posibilidades de CPSI para el mismo problema. El caso de Hospital de Clínicas hicieron al revés. 4 pliegos, pero un pliego, 4 desafíos en el mismo pliego, pero 1 CPSI para cada desafío. Vale. Tengo otra pregunta más. Claro. ¿La continuación es un contrato única y exclusivamente de suministros o podría ser otro tipo de contrato? Me refiero al objeto contractual. ¿Podría ser un servicio, por ejemplo, o no cabe? La traducción en portugués decimos fornecimiento. Fornecimiento es un término más amplio que en español suministro. Entonces sí puede ser un servicio, pero es importante que, bien, es siempre el mismo tipo de contrato, entonces un contrato administrativo también sea, por ejemplo, la adquisición o sea la prestación de un servicio que esté limitada a 48 meses y 8 millones de reales. Pero la naturaleza de la prestación, podemos decir así, es más amplia. Y ya de verdad la última. A este procedimiento posterior, a este contrato de suministros más amplio. ¿Qué se hace? La pregunta es, ¿solo está abierto a quienes han participado en la CPSI o se vuelve a reabrir, entre comillas, la competición a todo el mundo? Casi como un diálogo competitivo, pero no. La modalidad de licitación ocurre solo con el pliego, claro. Se seleccionan las 2, 3, 4 propuestas, cuantos sean, para los CPSIs. Y después del CPSI toca a la entidad pública decidir si quiere o no proseguir a esta facultad de convertir el CPSI en el contrato de suministro. O sea, no se abre de nuevo una otra etapa competitiva, pero es una elección, una decisión discrecionaria de la entidad de poder elegir entre las soluciones nos coloca la ley que el criterio de elección es la solución que tenga el mayor costo-beneficio, no sé si se dice igual en español, pero que tenga mayores soluciones, mayor probabilidad de solucionar mejor el problema. Por eso que es una modalidad tan especial. No se suele, por ejemplo, en las modalidades de contratación,
se suele adjudicar con base al precio, menor precio. Acá el criterio es la mayor posibilidad de resolución del problema y el mismo criterio se usa, claro, para convertir el CPCI hasta el contrato de suministro. Pues nada, eso era todo. Muchas gracias. Nada. Tenemos tiempo, yo creo que para una pregunta más, que han pasado solo 5 minutos, hemos recuperado un poco lo que habíamos perdido antes de la inauguración. No sé si alguien más se lanza. ¿Sí? Anabel. Hola. Es que he tenido que reestructurar las preguntas porque me las habéis ido resolviendo. Pero me han quedado dos dudas. Una es con la titularidad de los DPIs. Si en la licitación está planteado, pero todavía no sabemos qué se va a desarrollar, por tanto, no sabemos qué se va a proteger, y la negociación es antes de que se firmen los contratos, ¿cómo se establece luego, según vaya avanzando ese contrato de CPSI, cómo se van a negociar los derechos, las titularidades de esos derechos? Perfecto. La segunda primero. La negociación ocurre antes que se firme el CPCI. Entonces, ya claro, sabemos el problema, conocemos las soluciones, se seleccionaron, evaluaron las propuestas y con las propuestas que fueran seleccionadas se inicia la etapa de negociación. En esta etapa, entonces, antes que se firme el CPCI, ocurre la negociación de varios aspectos, incluso los derechos de propiedad intelectual. Pero dijiste bien, ¿cómo sabemos qué pasa con desarrollar una solución que no conocemos? Este es un punto importante, porque antes pensábamos que la mayor parte de los órganos públicos, de las entidades públicas, elegirían entonces definir en el pliego que en este momento del procedimiento que se definirían los DPIs, porque al menos conocemos los problemas y qué tipo de solución estamos hablando. Pero lo que pasa, y los datos no nos mienten, mostró que muchas entidades públicas ya elegirán definir en el propio pliego, sin saber qué tipos de soluciones podrían ser presentadas, la titularidad exclusiva de la contratista. ¿Y por qué? Para garantizarles, como les dije en la frase poética que les conté, que habría, por ejemplo, una 100% de certeza que no sabemos lo que pasa, pero lo que se define y lo que se desarrolla se mantiene con la empresa que lo dice. Fue una solución tal vez subóptima que nos sorprendió un poco de los datos de propiedad intelectual, pero como vimos, ¿no? Son 3 grandes grupos. Mantener desde el pliego la titularidad exclusiva de la contratada, de la contratista, mantener desde el inicio también del pliego, que no sabemos lo que pasa, pero definimos titularidad desde el principio. Y la tercera, no la primera, la definición, como les dije, por ejemplo, que está en la ley, el momento de definición de los pliegos de la etapa de negociación para definir los DPI están allí. Entonces pensábamos que esta fuera tal vez la solución preferencial o la más común, pero no, fue la tercera. Eso tal vez nos muestre que, sobre el punto de vista, claro, no de los órganos públicos, pero de quienes, de los fornecedores, de los contratistas que participen en estos procedimientos, quieren tener más garantías de que van a tener la solución. Esto también se explica en Brasil, porque antes de la ley de los contratos públicos, de su reforma legislativa en 2021, otra legislación, había un artículo 111 de la legislación que decía que cuando el Estado paga por un servicio o contrata, por ejemplo, un proyecto, ocurre una cosa que la literatura económica llama de patent buyout, o sea, una cesión obligatoria de los derechos de DPI desde el privado hacia el público. Entonces también me parece que tener este tipo de garantía está tal vez relacionado a un cambio legislativo muy reciente que desde no mucho tiempo permitió a los órganos públicos poder elegir más opciones de tratamiento de derechos de DPI. Entonces me parece que tener ya desde el inicio del pliego las garantías de que la propiedad va al contratista o de que se tiene una solución de cotitularidad puede estar relacionado también con esto. Y una segunda pregunta,
que es corta. Tú has hablado de las startups que, Claro. Que ya tienen un primer comprador. O sea, que se generan para crear, porque tienen ya un primer comprador. Esto no lo he llegado a entender, pero sí en las compras que nosotros realizamos tenemos el hándicap de que poderlo evolucionar a una contratación de suministros, una contratación de servicios al uso, ya aquí sería como una asociación para la innovación. No sé si vosotros en la CPSI consideráis esos dos pasos para luego poder hacer la compra de suministros directamente sin tener que sacar una nueva licitación, y que lo que se genere de esa contratación, las empresas que se puedan crear, se considera que ya pueden ser una startup porque han tenido un comprador público primero que les ha ayudado a evolucionar. No sé. Son procedimientos diferentes. La Asociación para Innovación, que supongo que sea el artículo 31, ¿no?, de la directiva, ¿no?, de Innovation Partnership, ¿no? Sí, la misma cosa. Entonces, esto es más parecido con nuestro procedimiento de contratación precomercial que la encomienda tecnológica, donde sí se puede hacer eso. Pero el CPSI, como les dije, es inspirado en el procedimiento de la encomienda, tiene alguna inspiración, algunos puntos de similitud, pero son cosas diferentes. Bueno, pues yo creo que se va a merecer desde luego un nuevo aplauso, porque responder a preguntas en español y cada uno hablando a nuestro ritmo siempre es un reto adicional. Y antes de ese aplauso sí que os voy a pedir, ya sabéis que empezamos el año pasado con la tradicional foto, la segunda edición ya se puede decir casi tradicional. Entonces lo que os voy a pedir es que para que el cámara pueda hacer la foto, nos juntemos todos simplemente en la parte del medio de la sala, así mucho más sencillo, hacemos la foto y nos vamos a la pausa de desayuno. Pero primero un último aplauso a Rafael, que se lo ha merecido. Muchas gracias.